Kære Jesper, det er snart lang tid siden, du besøgte os her i Managua. Din afskedsfest husker vi alle endnu. Jeg håber, du kommer over igen, når vi har fået projektet helt i gang. Kan du huske Rosaura? Hende jeg dansede med det meste af festen. Længe leve alverdens krøkhusarer. Vi skal forloves. Endelig kan jeg se mig selv i øjnene. Forbandet være de sidste 2 år. Krigen, smerten, selvmedlidenheden. Patricia, bitterheden, tavsheden. Hay que tirarse al suelo. Hay que tirarse al suelo. El combate está... Él es muy joven para quedar en silla de ruedas. Der gik flere måneder efter, jeg var blevet skudt, før jeg begyndte at forstå, at jeg faktisk befandt mig i virkeligheden. Selv Patricia og Haivo skulle jeg lære at kende igen. En verden, der ikke ville tage form. En verden, jeg ikke kunne nå. Hvor min skridt var døet ud for længe siden. Min nye virkelighed. Hola, brother. ¿Cómo te llamas, viejo? Mario. ¿Qué te pasó, loco? No sé. Yo me llamo Enrique, ¿viste? Ya con la rehabilitación te va a quitar esos dolores musculares, eso es que todavía el cuerpo está bien dormido. Necesitas relajarte. Ahí tú vas a estar visitando para ver cómo seguir adelante. Mucho gusto. No sé cuándo va a comenzar. Min krop ikke bare sov. Den føltes som om, det var kørt over en tank. Men Enrique blev ved med at presse mig. Han havde selv lige været hele turen igennem. Exacto, te cuidado, Mario, cuidado la bolsa, Mario, cuidado la bolsa. Cuidado. Exacto. Tiden på hospitalet står stadig svagt i min erindring. I dag tænker jeg tit på, om jeg havde givet op dengang, hvis jeg havde vidst alt, hvad der lå foran mig. ¿Cómo estás, Mario? Bien, ¿y vos? Ahí, más o menos, como... Te miro que estás más activo con la silla, ¿eh? Sí, un poquito, sí. Más o menos ya. Vamos a ver si conseguimos una mejora de condiciones, porque estás del hospital, viejo. Pero sí, pero si yo voy a caminar, Enrique, ¿para qué quiero silla? Bueno, me gustaría en realidad que salieras caminando. Sería fantástico eso. Jeg var både angst, men jeg glædede mig også som en lille dreng til at komme hjem. Jeg troede vel, at alt ville blive ved det gamle igen. Men nej,
Fædrelandssangen kender ikke til forkrøblede helte, og dagligdagen er nok i sig selv. Amor, estás otra vez con tus dolores. Sí, Déjame ayudarte. sí lo puedo hacer. Me mira como un enfermo. Sí, voy a poder algún día. Ya. Yo sé que podés. Son mis piernas las que están inmóviles, no mis manos. Déjame. ¿Cómo botar? Ya, no te voy a botar, no te voy a botar. Patricia pressede på. Hun var over No, así que me querés. håndfast Como og no kærlig, te quiero, por eso men te lo forbandet hago. irriterende. Penge havde de ingen af. De måtte låne lidt alle steder. Patricia sendte Jairo ud til både nær og fjern. Hola, Jairo. Te traigo un papelito. Sí, tengo. Dile a tu papá que me los mande cuando los tenga. Jeg krympede mig ved tanken om, at Jairo gik tiggergang i kvarteret. Hvornår skulle jeg nogensinde kunne betale tilbage? Men Patricia blev ved. Det næste hun snakkede om var, at vi skulle anskaffe en kørestol. En formue. Men hun troede vel, vi købte et mirakel. Enrique vidste heldigvis, hvor vi kunne skaffe en brugt kørestol billigt. Hola, Enrique. Hola, ¿cómo estás, Juan? Tremendo, ¿y vos? Aquí veniendo ahí con este compañero para conseguir una silla, buscar cómo podemos conseguir una silla, compa. Bueno, sí, tenemos sillas para él, ¿verdad? Parecidas a las que tú tienes, con la diferencia de que la silla que tú andas es para cuadripléjico, ¿verdad? Y él es parapléjico. Entonces, vamos a buscarle una silla adecuada, ¿verdad? Pero, ¿tienen dinero? Bueno, Juan, pasando a otra cosa, dijo, no hay un trabajito para mí, ¿verdad? Bueno, a diario tenemos eso, ¿verdad? Solicitud de empleo, pero desgraciadamente no hay, hermano. Rubén, que me ayude a Mario. Jeg må indrømme, at jeg var glad for at få kørestolen. Det var rart at komme rundt i kvarteret igen og opdage, at det lignede sig selv. Og eget køretøj. Hvem havde drømt om det? Man skulle bare lige lære at tage trappen, så skulle vi nok blive gode venner. Difícil, ¿no? Det hjalp, at jeg kunne begynde at røre mig igen. Men smerterne var der stadig. Det værste var dog, at mit og Patricias forhold aldrig blev som før. Patricia. Patricia, ¿Qué? ¿Qué quieres? dame la silla. Espérame, ya voy. Ahí, Ya. ahí no, si me querés ayudar, ahí no, aquí, ahí. Espera. Ay, espera. Con fuerza, sí, Ay, ya va. con fuerza. Espera. Más duro.
hacer. No lo hubiera hecho yo. No Ay, sé hacer bien. No puedo, espérame. Hjælp til at komme ud af sengen. Få tøj på. Kom på lokum. Hvor jeg havde min egen ynkelighed. Og det med pengene gjorde det heller ikke nemmere. Vi begyndte at skændes. Det gjorde vi aldrig før i tiden. Vos no me dijiste nada, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué pensás vos? ¿Que esto es agradable para mí? Pues yo sé que no es agradable, pero mi familia también está de por medio. ¿Pero qué esperas de mí? No sé. Som månederne gik, blev skænderierne afløst af en knugende tavshed. Jeg undgik så meget jeg kunne at være hjemme. Det var svært at se, hvordan Patricia og jeg skulle komme videre. Bitterheden var kommet imellem os. Mira, necesito que vayamos donde Manuel. Vamos a apoyarlo. Lo están desalojando. Qué lejos. Chocho, man. No sé qué pensar. Pensar que con Alguaro te vas a transportar al futuro. La mierda no es así. Mario, necesito que me pagues lo que me debes. Sí, cómo no, sí. Tome, doña, no hay problema. Sí le pagamos. Está bien. Alto ahí, Mario, un platón. ¿Quién te autorizó que construyeras aquí? Yo no tenía dónde vivir. Tengo mujer, tengo hijos. ¿Que no sabes que este terreno es de la alcaldía? Pero no tengo dónde irme. Es un lugar privado. ¿Que no entienden? No, hombre. Yo no tenía dónde vivir. Bueno, por eso ahorita te lo estoy comunicando. Tenés 24 horas para que desalojes el lugar. Bueno, 24 horas. Ya presente aquí para apoyar. A la gente que no tiene vivir. ningún delegado de la comuna, de la alcaldía va a venir a sacar a nadie aquí. Primero va a salir muerto de aquí. Situationen med Manuel var typisk. Han var kommet hjem fra krigen som invalid, lammet i det ene ben. Han havde knoklet med at bygge sig et hus til sin familie. Nu ville de rive det ned om ørerne på ham, og et nyt hus havde han ikke råd til. Især ikke efter, at vores pension var blevet halveret. Patricia. Jesper, jeg forsøgte, men der var det nok for sent. Patricia orkede ikke mere. Hendes forsøg på at få alt til at slå til havde slidt hårdt på hende. At hun mistede troen på, at det hele kunne lykkes, det havde dårligt bebrejdet hende i dag. Vamos, papá. No, ahora no. Sí, papá. No, por favor. Amor, estás enfermo nuevamente, ¿ah? Ahí te veo que andas retorciéndote del dolor nuevamente. ¿Y dónde está el dinero de los medicamentos? Ahora, ahí estás todo el día con tu medallita, mirando la medallita. Si la medalla no te va a dar los medicamentos ni te va a curar, toma tus medicinas. Definitivamente vos ya no servís para nada. Si te querés curar, te curás. No sos capaz de mantener una familia, no puedes responder por tus hijos, no puedes hacer nada. Entonces yo ya no aguanto más esta situación, me voy. I starten blev Patricia kun en nat eller to hos sin mor. Men for hver skænderi blev det længere og længere. At jeg blev alene var nok det, jeg havde allermindst brug for. Det var som om lammelsen havde bredt sig ud over hele mit liv.
Naboerne hjalp mig så godt de kunne. Købte ind og sådan. Og Carlos og Alberto byggede endda en rampa til mig. Patricias mor boede ikke længere væk, end Jairo selv kunne gå over til mig. Han kom tit. Sagde ikke ret meget, men var der bare. Han var vedholdende. Jeg fik ikke lov at smutte. Papá, ¿cuándo vas a caminar? ¿Qué voy a explicarme? Mi pierna está dormida ahora. Y creo que va a ser para siempre. ¿Entiendes? Okay. ¡Hijo de la puta! Det næste halve år var der meget, der lettede for mig. Enrique havde fået for vane at kigge forbi. Og om lørdagen mødtes vi med nogle af de andre på pladsen nede ved skolen. De fleste andre handicappede levede af tilfældige småjobs. Ligesom Enrique brugte de det meste af dagen på at sælge tykke gummi og cigaretter rundt omkring i byen. Enrique havde lovet at tage mig med en af dagene. Buenas. ¿Me regala un vasito de agua, por favor? Agua, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿y vos? Sí, muy bien. Ah. Sí, ¿aquí vivís? Sí. ¿Por qué? Preguntaba nada más. Ah, ¿Y cómo te llamas? Rosaura. Rosaura. ¿Y vos? Mario. ¿De dónde vienes? De jugar básquet. Ah. Voy para mi casa ahora. Ah, sí. Sí. Qué bueno. Me voy. Y gracias por el agua. No hay problema. Muy rica. Siempre puedes pasar. Chao, mucho gusto. Ya, igual. Vores dårlige forhold gjorde, at vi var flere og flere fra kvarteret, der var kommet med i arbejde omkring Handicapforbundet. Her fandt vi et sted, hvor vi kunne snakke sammen om vores problemer og begynde at tage nogle initiativer. Compañero, pasando al siguiente punto, le tengo una buena noticia, pues. Nos dieron 2 plazas en el proyecto piloto que montaron en Managua, pues. Quiero que levante la mano aquí los compañeros que están de acuerdo y tienen dificultades de laboral para que así lo empleemos. Por lo tanto, nosotros tendremos que formar una comisión que es la que se encargará de
clasificar a los compañeros que quieran trabajar, pues. Jeg skal indrømme, at jeg stadig havde svært ved at være alene i huset. Alt for mange ting stod og passede sig selv. Savnet af Patricia og Hejo var ikke let at slippe. Hola, Mario. Ah. Hola. ¿Cómo estás? Te traigo una noticia 22-22, viejo. Sí. ¿Ah? ¿Cuál es la noticia 22-22? Bueno, que fuiste aceptado en el taller, viejo. A trabajar en el taller. En el taller. Qué bueno, bueno. Gracias. ¿Y por qué me ha dirigido a mí? Bueno, como trabajaste en la construcción, viejo, nosotros sabemos que la gente de la construcción se pone las pilas. ¿Y a partir de cuándo voy a trabajar? Bueno, yo creo que mañana ya, viejo. ¿Mañana ya? ¿A partir de mañana? No. Ah. Gracias, Enrique. Gracias. Det var slet ikke gået op for mig, at jeg havde fået arbejde, før jeg stod midt i det. Det gik godt med at være sammen med børnene, da de lige havde vendt sig til, at en lærer også kan køre i kørestol. Algo ya terminado, ya algo concluido. Profesor, cuéntenos lo que le pasó cuando usted fue herido. Para mí fue algo difícil, verdaderamente. Yo nunca pensé quedar como estoy ahora, pero yo estuve dentro de las tropas y era más que todo un zapador, como un explorador ya. Pude explorar la zona para ver si el enemigo estaba por ahí y fui detectado por el enemigo y me dispararon y recibí una bala y me consideraba que estaba muy grave y tuve como 2 días más o menos. Pues si yo sabía que quedaba en manos del enemigo, el enemigo me iba a torturar o me iba a asesinar. No sé qué iba a pasar conmigo, pero al fin pasó el combate y uno de mis compañeros me rescató. Y doy gracias a Dios ahora que estoy vivo y vale más que no me haya quitado la vida, como yo había pensado. Jesper, når jeg ser tilbage, er det svært at gøre det uden bitterhed. Jeg er stadig svært ved at få øje på det, vi kæmpede for i bjergene. Men som min bedstemor altid sagde til os børn, ånd I bare, for livet er ganske jordnært, når det kommer til stykket. Det går godt med det nye projekt, Jesper. Vi begyndte med ansættelserne sidste måned. Der var selvfølgelig mange handicappede, der søgte. Det var ikke nemt at være med i ansættelsesudvalget. Ikke nemt at skulle sige nej. Jeg kender jo dem alle sammen. Til min store forundring søgte Enrique ikke job her. Han havde sat sig for at bevise, at han godt kunne klare sig selv. Tjene sine egne penge. Men det er ikke nemt i øjeblikket. Der er blevet endnu flere arbejdsløse og lige lovligt mange tyggegummisælgere, end der på 2 ben. Jeg har prøvet at få fat på Enrique. Men han er som sunket i jorden. Ingen ved, hvor han er. Måske har han søgt længere ind i byen.